Saludos a todos nuestros amigos de las redes sociales, Facebook, Instrucción Teológica por YouTube también, y todos aquellos que se conectan. Esperamos que pues esta serie que el día de hoy vamos a iniciar sea de bendición para su vida, y bueno, pues puedan compartirlo, analizarlo, incluso hasta comentarlo, para que así pues todos podamos edificarnos de estas enseñanzas de la Escritura. Y un tema tan importante como la serie que vamos a titularle así, Jesús y el infierno. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la primera mención de Jesús, o la primera mención que Jesús hace del infierno. Esa está en Mateo 5, 21 y 22, en el contexto de lo que la ley habla sobre el asesinato, que desde luego que hay diferencia con el tema del homicidio, pero que aquí ya se acerca el Señor a dar una explicación más profunda de esta temática que menciona la ley. En el versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En base a ese pasaje vamos a estar pues haciendo un análisis de este versículo y dar como una especie de introducción al tema Jesús y el infierno. En este caso, la primera mención que Jesús hace del infierno, que está en este capítulo 5. Recuerden que hay 13 veces que aparece la palabra infierno en la Biblia. Pero la palabra infierno, aquí estamos hablando de diferencia del Hades. La palabra infierno es la palabra Gehenna. La Escritura se lo traduce como infierno. Y aparecen 12 menciones del Señor Jesús. Fíjense qué interesante es esto. Porque de las 13 veces que aparece la palabra Gehenna o infierno en la Escritura, 12 veces fueron usados por el Señor Jesucristo. Eso es muy interesante. Una vez lo utiliza Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Las 12 veces siguientes, o las primeras 12 veces, la utiliza el Señor Jesucristo en los evangelios, que es Mateo 5:22 que leímos, 5:29, 5:30, 10:28, 18:9, 23:15, 23:33. Luego también en Marcos 9:43, 9:45, 9:47 y en Lucas 12:5. Son 12 veces que utiliza el Señor, de las 13 veces que la Escritura habla. Solo Mateo, que es lo que vamos a estar viendo. De hecho, yo no me voy a mover de Mateo para ver el infierno en esta serie. Solamente Mateo utiliza 8 veces el término Gehenna o infierno. Así que ya ustedes se imaginan que es un tema tan importante. Sí hay una diferencia con el Hades, porque cuando se habla del Hades, mientras el Hades puede contener un lugar de tormento dentro, el Hades, pero también está el seno de Abraham, el infierno se trata de un lugar de castigo, no solamente de tormento. Mientras el Hades es temporal, el Gehenna o el infierno es eterno. Mientras el Hades es un lugar de espera, Gehenna es un destino eterno, que esto es algo muy importante de entenderlo, de los malvados. Mientras que en el Hades sufren las almas de los malvados, en el Gehenna no solamente se va el alma, sino que se va el cuerpo y alma de esos malvados. Mientras que en el Hades se va el malvado se va inmediatamente tras su muerte. En el Gehenna se va después de la resurrección del cuerpo. Y finalmente el Hades será lanzado en el Gehenna. Entonces hay una diferencia grande entre Hades y Gehenna, porque el Hades se refiere al castigo eterno. Cuando hablamos el Gehenna, el Hades, estamos hablando de un castigo temporal. Bueno, vamos a ver, dijo José Martínez en su hermenéutica bíblica en la página 448, dijo acerca de este sermón del monte, en donde se encuentra esta frase. Dijo que el sermón del monte en su totalidad, es obvio que el Señor está dando a sus discípulos unas pautas de comportamiento, pero no las da en el contexto del legalismo, sino en el contexto de la gracia. El reino de Dios, dice Martínez, ha llegado,
Cristo cumple toda justicia y en justicia Dios obra la salvación que ahora se ofrece ampliamente a los hombres. Es a la luz de estas realidades que hemos de examinar las demandas éticas del evangelio que aparecen en este sermón. Si algo se pide al discípulo de Jesús es porque antes ha recibido y mucho. Lo que ya ha acontecido es la base de lo que el cristiano ha de ser y hacer. Eso dice J. Martínez. Y bueno, pues la enseñanza de Jesús del primer sermón del monte, porque ahí recuerden que hay dos principales sermones, uno con el que inicia y el segundo sermón que es prácticamente el sermón escatológico. Pero aquí, en este primer sermón del monte, que es por cierto muy citado por políticos, interesante, citado por filósofos, citado por literarios, citado por religiosos de todas las creencias, han tomado partes de este sermón, del capítulo 5 al 7 de Mateo, que es el primer sermón del monte, y en este prácticamente discurso del divino maestro, y los han aplicado de diferentes formas. ¿Cómo debe de aplicarse esta parte? Bueno, hay muchas ideas. Algunos, por ejemplo, los liberales, dicen que este sermón del monte es para todo el mundo. Pero si esto, decían, se aplica, va a restablecerse el reino de Dios en el mundo. Así dicen los liberales. Esto lo que hace es que rebaja el evangelio a un mero humanismo, que es definitivamente promulgado por muchos actualmente. A diferencia de lo que enseña la Escritura, que es más que un buenismo humano, la Escritura habla de una relación espiritual del hombre con Dios. Bueno, los eclesiásticos, hay quienes creen que este sermón pues no va dirigido al mundo, pero va dirigido a la iglesia, y que su papel de la iglesia es ser diferente al mundo. Bueno, esta idea se oye bien, sin embargo, aplicar el sermón del monte así pasa por alto que fue entregado en el contexto de la ley. Interesante esto, que entendamos que Jesús vivió en el contexto de la ley y fue nacido bajo la ley, cumplió la ley porque él estuvo bajo la ley, y este sermón lo da dentro del contexto de la ley, y no existe ninguna sola mención de la palabra iglesia dentro de este sermón. Esto es algo muy importante tomarlo en cuenta. Hay un tercer grupo que son los milenialistas. Dentro de ellos hay premileniales y algunos dispensacionalistas que creen que son códigos del reino de los cielos, es decir, del reino mesiánico milenial, y que prácticamente se trata de leyes que van a entrar en vigor cuando venga el reino milenial, o después de que suceda la segunda venida y se instale el reino de Dios. Entonces van a entrar en vigor estas leyes. Así que él dio las leyes, pero para que sean cumplidas en el reino milenial. Miren, esto es algo muy interesante, pero vamos a ver que más bien hay varios, por ejemplo, dispensacionalistas, que no estamos de acuerdo en que se trata solamente de algo que se va a cumplir en el reino milenial. Por ejemplo, Pentecost dice: en ningún sentido constituye este sermón un medio de conseguir la justicia, más bien es una revelación de la justicia de Dios y refleja las demandas que la santidad de Dios hace sobre aquellos que quieren andar en comunión con Él. También Harry Ironside dice: tiene que ver con la vida de santidad y los seguidores del Mesías. No se aplica solamente al reino milenial. Hay dificultades en pensar que solamente se trate para el reino milenial. ¿Por qué? Porque si el Señor tiene como objeto enseñar la presencia del reino, es difícil explicar, por ejemplo, cuando cita Mateo 6:10, donde dice: oremos, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo en el reino milenial se va a orar, vénganos a nosotros tu reino? Dice allá Antonio Camacho, Dios le bendiga, amado Salomón. Dios me lo bendiga, hermano Antonio. Estamos aquí haciendo esta referencia muy interesante, pero me gustaría que entendamos bien el concepto del Sermón del Monte, entonces, en dónde se tiene que aplicar. Porque si es una aplicación para el reino milenial, ¿cómo se va a orar? Vénganos a nosotros tu reino. Y luego, si el reino está presente, ¿qué significa padecer persecución por causa de la justicia? Porque allá dice: bienaventurado cuando padecen persecución por causa de la justicia. Si esto solo aplica al reino milenial, si ya está establecida la justicia.
en el reino de Dios. O sea, algo no cuadra, ¿no? O qué significado tendría la enseñanza respecto a las necesidades físicas si estamos en un reino ya perfeccionado. O el tema de la tentación, o que dice buscar el reino de Dios y su justicia, que aparece en el mismo sermón. O sea, no tendría caso. ¿Qué es lo más sensato entender sobre el Sermón del Monte? Que se trata de leyes provisionales interinas. Esto es muy importante. Ojalá que podamos entender este concepto legal que estoy explicando, que todo lo que es las leyes del reino del primer Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7, son una exposición de la ética para el tiempo preliminar, es decir, anterior al establecimiento del reino. En otras palabras, son la ley de Cristo. Esto es importantísimo porque de pronto algunas personas que salen ahí con sus raíces judías no entienden la ley de Cristo. Esta es la ley de Cristo. El Señor está dando a sus discípulos pautas de comportamiento, pero no las da en un contexto de legalismo, sino en un contexto de gracia. Y esto lo vamos a ver cuando empezamos a profundizar. Yo estoy haciendo como una introducción. El reino de Dios ha llegado en cumplimiento por medio de Cristo y su justicia para salvación, que es requisito para establecer el reino de Dios. De modo que este provisional y anterior al establecimiento del reino se dan estas leyes en lo que se espera la venida de ese reino. Luego de salvarnos, establece la ética que es esa salvación produce en el creyente. No es de carácter soteriológico, es decir, no es vas a tener un medio de salvación, obedece esta ley y será salvo. No es un medio de salvación, la salvación es por fe. Tampoco es sociológico, no fue dado para que cambie a la sociedad. Ni es eclesiológico, es decir, no fue dado en el contexto de la iglesia, sino de la ley. Ni es escatológico solamente, no es solo para que funcione en el milenio, sino que es provisional e interino. El hacer y servir de los discípulos de Jesús, eso es anticipar a la entrada del reino. En otras palabras, entre tanto el reino de Dios no se ha establecido, se nos da ciertas normas para que nosotros podamos cumplir. Entre tanto viene el establecimiento del reino. Es decir, este sermón contempla la vida total de un discípulo desde su inicio hasta su culminación. Una vida que comienza con el arrepentimiento y de ahí en adelante se va a caracterizar por dar buenos frutos. Las obras que debe exigir a sus seguidores. El sermón entonces va dirigido primordialmente a sus discípulos para exhortarles a vivir una vida de justicia a la luz del reino venidero. No es entonces escatológico meramente, pero es provisional. Y a quienes no eran sus discípulos genuinos fueron advertidos acerca del peligro de la hipocresía y de su incredulidad, como lo vamos a ver en esta primera sección que vamos a hablar. Pero el objetivo principal de este sermón es regular la vida y servicio de un discípulo regenerado y justificado durante el tiempo antes de la inauguración del reino. Es decir, esta es la ley de Cristo, porque algunos no lo entienden, que ahora se va a dar en este sermón las leyes del evangelio. Los cristianos estamos sin ley, falso. Estamos bajo la ley de Moisés, falso. Estamos bajo la ley del Espíritu, la ley de Cristo, que es presentado en este sermón, comenzando en este sermón y también en la última cena, donde se explica el tema del nuevo mandamiento. Ahora, recuerden que todo Mateo, vamos a hacer un panorama de dónde queremos ubicar. Todo Mateo presenta a Cristo como rey. La revelación del rey está en los primeros 10 capítulos. La rebelión contra el rey está en el capítulo 11, 12 y 13. El retiro del rey del 14 al 20. El rechazo del rey del capítulo 21 al 27. Y la resurrección del rey en el capítulo 28. La primera sección del libro es sobre la revelación del rey. El rey se revela y está subdividido así. La persona del rey en los primeros 4 capítulos. Se habla de la persona del rey. Y se describe la persona del rey en Mateo. En los versículos 5 al 7 se habla de los principios del rey, que es lo que vamos a ver.
Y después se habla del poder del rey en los capítulos 8 al 10. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en los 5 al 7, que es los principios del rey. Los primeros 16 versículos de esta sección del capítulo 5 de los principios del rey o sus leyes se refieren al carácter de sus discípulos, en tanto el resto del sermón, en especial el capítulo 5, analiza la conducta que resulta de ese carácter. Carácter y conducta son dos cosas que se presentan en ese sermón: carácter del discípulo, conducta del discípulo. Así que aquí se señala que la verdadera justicia es interna, porque recuerden que ahora está contrastando entre la interpretación rabínica de la ley mosaica y el evangelio que Cristo está introduciendo. Porque eso es muy, pero muy importante entender ese contraste que aparece. De hecho, el contraste está en muchas palabras que va contrastando entre, no solamente entre la ley mosaica y también entre la interpretación rabínica y mira, va poniendo una serie de contrastes. Así que señala que la verdadera justicia es interna y el pecado también es interno. De hecho, en los versículos 1 al 16, aquí es donde se centra la diferencia en la interpretación del evangelio de Cristo y de la rabínica de la ley mosaica. De modo que la falsa justicia de los fariseos enseña que la santidad consiste en acciones religiosas externas solamente, y el pecado es solamente algo que se hace externamente. O sea, todo va a lo externo. Ahora, el Señor Jesucristo, a diferencia, ataca las raíces del pecado. La ley da a conocer el pecado, pero Jesús da la solución del pecado y no está en lo exterior, sino que se va hasta lo interior, porque Él escudriña lo que hay en lo más profundo. Este capítulo 5 habla de las bienaventuranzas en los versículos 1 al 12, de la sal y la luz en los versículos 13 y 14, y culmina contrastando el antiguo con el nuevo pacto desde el versículo 17 al 48 de todo el resto del capítulo 5. Hay un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto que allí se va explicando en qué consiste la raíz, y es en lo espiritual. Eso es lo que se le llama que si vuestra justicia no sea superior. ¿Superior en qué sentido? En que uno es exterior y esta es interior. O sea, se va a la raíz. De allí que Él dijo: habéis oído, pero yo os digo. Ese habéis oído, pero yo os digo. Bueno, dice allá: saludos cordiales, mi apreciado amigo. El Señor te siga usando grandemente. Dice mi amigo José Gómez. Saludos aquí desde Cozumel. Bueno, estamos haciendo esta explicación como una introducción para llegar a la primera vez. Y ustedes van a entender por qué el Señor utiliza la palabra infierno en esta primera mención y en qué contexto lo está utilizando. Pero vamos a ver, cuando dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo, está precisamente no corrigiendo el Antiguo Testamento, desde luego, sino la interpretación rabínica externa que ellos hacían. Y cuando dice oísteis, lo que estás diciendo es una referencia a los dichos rabínicos. ¿Por qué? Porque eran los que tenían acceso al documento. Toda la gente lo que hacía es oírlos. Pero el único que podía tener acceso a los rollos, acceso a todos esos documentos, eran precisamente los rabinos. Así que oíste que fue dicho. La gente lo único que podía hacer es oír a los rabinos. Así que la interpretación que los rabinos le daban, eso es lo que ellos tenían acceso a oír. Pero a los que está confrontando prácticamente es a aquellos que tienen los documentos y el acceso de esos documentos. Pero yo os digo, los siervos, interesante esto que voy a decir, que es una mención de Juan Crisóstomo, que cuando dice, pero yo os digo, y esto es poderoso, lo que Juan Crisóstomo dice así: los siervos anunciaban las cosas de su Señor, pero el Señor, como hijo, anuncia las cosas que son de su Padre y a la vez suyas. Los siervos predicaban a sus compañeros de servidumbre, o sea, de la ley, pero Cristo dictaba leyes a sus subordinados. O sea, esto que estamos viendo aquí frente de nosotros, estamos recibiendo directamente la ley de Cristo.
Esta es la ley de Cristo que va a explicar que no es externa, sino que va hacia lo interior, hacia las verdaderas causas, el origen de todo. Es interesante esto, en este contraste, lo que aquí es que se está analizando cómo, usando la ley mosaica, los fariseos enseñaban a cuidarse de acciones externas, pero el reino de Dios no debemos de cuidarnos de acciones externas, sino de las actitudes pecaminosas internas, que esa es la gran diferencia. Su pueblo no le obedece por obligación externa, sino que por la vida interna del poder del Espíritu Santo, en base a que Él cumplió la ley en su vida, ya que nadie podía redarguirle del pecado, y también la cumplió en su resurrección, siendo el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ahora nos da su Espíritu para que podamos cumplir con las leyes de Cristo, que no son gravosas. Y esto es algo muy interesante. En el capítulo 5 de Mateo se analiza, se compara y se contrasta la ley mosaica y la actual gracia, con 4 ejemplos, citando la Escritura 6 veces. O sea, el rabino Jesús no agarró y desconectadamente se puso a hablar de las leyes, más fue a argumentarla como todo buen rabino en la palabra ya revelada. El versículo 21, 27, 31, 33, 38 y 43. 6 veces en ese capítulo 5 cita la Escritura. Y habla de 4, en ese capítulo 5, de 4 contrastes. Podríamos encontrar más, pero hay 4 contrastes. Primero, cómo la ley y cómo la gracia habla de la ira. Cómo la ley y cómo la gracia habla de la lujuria. Cómo la ley y cómo la gracia entienden el engaño. Y cómo la ley y cómo la gracia entienden la venganza. 4 temas en este capítulo 5. Nosotros nos vamos a concentrar en el primero, que es la ira. Su primera referencia al infierno de fuego eterno o Gehenna está dentro del contexto del primer contraste de la ira o cólera. Después también en el segundo contraste del tema de la lujuria también lo hace. Voy a ver si mañana hago un video para explicar ahora el contraste que se da en el tema de la lujuria y cómo está esa referencia también del infierno en esa temática. Miren, la primera vez dice Juan Crisóstomo que pronuncia el nombre infierno después que antes había hablado del reino de los cielos, manifestando que Él nos da es el reino de los cielos, por su amor. El infierno es por nuestra propia desidia. Es interesante lo que Juan Crisóstomo en la ley decía que el 6º mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13, que aquí se está explicando. Oíste que fue dicho, no matarás. Y eso está en Éxodo 20:13. Un asesinato premeditado. Aquí interesante que estamos hablando de asesinato premeditado, a diferencia del homicidio no premeditado, porque para eso la ley prevé también una protección en Deuteronomio 19. Pero aquí no se trata del homicidio no premeditado, sino de un asesinato premeditado. Y hay un sustento en el principio de que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios. No derramará sangre de hombre. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre debe ser derramada porque fue creado a imagen de Dios. Pero Jesús dijo que no solamente el asesinato está hablando, el mandamiento no matarás, no solamente está hablando del asesinato premeditado. Dijo que la ira es comparada al asesinato en el corazón. Y este nivel de interpretación no llegaba en la rabínica. Puede conducir al infierno incluso las palabras perversas, y finalmente esa ira que conduce a palabras perversas finalmente va a aterrizar en un homicidio real. Es decir, todo comienza con la ira. El origen de ese asesinato es la ira, y después vienen las palabras perversas y finalmente el homicidio real. Jesús lo que está enseñando en las 3 partes del versículo es que las consecuencias de las malas relaciones también deben clasificarse como pecaminosas y deben de tocarse con la seriedad
que ahí se presenta, porque pueden llevarte al infierno Gehenna, que ahí lo vamos a ver en un momento. Así que el efecto peligroso de la ira humana es advertida en varios pasajes de la Escritura donde se menciona, se ataca y se detalla el tema de la ira. Implica esa ira un deseo de dañar, de destruir a la otra persona, ya sea hiriéndola de manera personal o literalmente, hasta el punto de cometer asesinato. O sea, de lo que es una ira se pasa a palabras agresivas, y después de esas palabras agresivas viene finalmente el ataque. ¿Quién es culpable de juicio? En el versículo 21, por ejemplo, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que asesine es culpable de juicio. Pero para el Señor, ¿quién es culpable de juicio? Aquí el culpable de juicio es el que asesina, para los intérpretes de la ley. Pero para el Señor, ¿quién es culpable de juicio? Interesante la palabra juicio. La palabra juicio es crisis, que es la palabra, de ahí viene crino, que es un tribunal de justicia. Es culpable ante un tribunal de justicia. ¿Quién es culpable ante el concilio? Que el concilio era la máxima, la suprema corte de justicia. ¿Y quién está expuesto? La palabra expuesto al infierno del fuego. La palabra expuesto es enojos, que quiere decir susceptible a la pena, digno de reo, o sujetar o encarcelar. Eso es la palabra expuesto. ¿Quién es el que está, que es culpable de juicio ante un concilio y expuesto? ¿Quién? En la ley, solo el que matare. En el reino de gracia, fíjate interesante esto, porque en el concepto del reino de gracia, cualquiera que se enoja con su hermano, le diga necio o fatuo, antes de llegar a matarlo físicamente, ya es culpable de juicio ante un concilio y está expuesto al infierno. Esto es algo tremendo. El acto de asesinato entonces tiene su fuente en la ira injusta, y ahí es donde comienza. Interesante, a mí me gustaría comentar lo que dice Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dice: debemos fijarnos en lo que significa enfurecerse con su hermano, puesto que no se enfurece con su hermano aquel que se enfurece por la culpa de su hermano. Esto es muy interesante, ¿eh? Ahorita lo voy a explicar. El que se enfurece con su hermano y no con su pecado, se enfurece sin causa. Y luego añade: nadie que tenga su juicio cabal podrá decir que se enfurece aquel que se incomoda contra su hermano para que se le corrija. Estos movimientos que provienen del amor y del bien y de la santa caridad no pueden llamarse vicios, puesto que están en armonía con la recta razón, dice Agustín de Hipona. Porque, por ejemplo, miren, el Señor, si ustedes buscan Marcos 3:5, Marcos 3:5, cuando se levantaron los opositores del Señor Jesucristo y vinieron a enfrentar al Señor Jesucristo, el Señor miró a sus enemigos con enojo. Interesante eso, vea, Marcos 3:5, búsquelo. Interesante porque luego dice allá que los ve con enojo y condoliéndose de la crueldad de su corazón, Él se enojó en contra de ellos. Claro, todos sabemos también la escena cuando Él viene y limpia el templo, ¿no? Todos sabemos esa escena. Porque hay una ira que según Efesios 4:26 el apóstol Pablo dice que no es pecaminosa. Airaos, pero no pequéis. Está haciendo una diferencia, que hay una ira pecaminosa y una ira no pecaminosa. También el Señor Jesucristo mismo llamó insensatos, fatuos y necios a los guías de ciego en Mateo 23:17 y Mateo 23:19, en el famoso discurso en contra de los apóstatas, de los falsos profetas. Pero no eran calumnias infundadas, sino eran pesadas con evidencia. Incluso algunas versiones en este versículo 22, pues dice: cualquiera que se enoje sin causa contra su hermano será culpable de juicio. Interesante, porque la palabra sin causa que aparece en, bueno, es interesante porque limita hacia dónde debe entenderse el enojo. De modo que no es solo el enojarte, no es el problema, sino es cuando es justificable y cuando es injustificable, o es fundada o es infundada. Entonces, es interesante eso. 3 formas de ira injustificada.
La palabra ira, por cierto, y lo voy a decir para que entendamos, porque muchas veces no se logra captar. Hay dos raíces de la palabra ira, pero la raíz que aparece aquí es la palabra orgué. La palabra orgué es una ira prolongada. Es la palabra orgué que aparece acá, ira prolongada. Hay otra forma que es la palabra timos, airaos, que aparece timos. Y la palabra timos es una referencia a la paja que cuando se prende se consume rápido. Esa ira que se acaba rápida. Esa ira se llama timos. Aquí no aparece la palabra timos, que es una ira que se consume rápida. No, sino que aparece la palabra orgé o una ira prolongada. Así que es muy importante entender esto porque llama aquí a que debemos de quitar toda forma de ira injusta. Ahora, hay tres formas de ira injusta que menciona el texto en este versículo 22. Primero, una persona que se aira sin causa. Una persona que se aira sin causa. La versión moderna dice allá, ira justificada. Interesante esto porque ira injustificada o sin causa. Cuando el honor de Dios está en juego, o la integridad de otra persona está en peligro, su vida física, y tú te airas, no puede entenderse como una ira injustificada. No es una represalia. No es una represalia en contra de la persona, sino que es una ira justificada. Cuando el honor de Dios está en juego, o la integridad física o moral de otra persona está en juego. Hay una ira que es justificada. Cuando es injustificada es cuando es una ira que lleva represalias en contra de la persona. Eso es injustificada. Entonces será reo de juicio. La palabra juicio allá, recuerden que viene de crisis o crina, que es tribunal local entre 3 y 23 personas. Depende del tamaño de la ciudad o de la localidad, pero generalmente 23 personas en Jerusalén. Esa es la palabra, será reo de juicio, es decir, va a ser llevado ante un tribunal. Por la ira. Interesante eso, ¿no? Que el Señor nos está diciendo. 2, insultar con desprecio a un hermano también es culpable de una ira injustificada. Y aquí la palabra que se utiliza es cualquiera que llame necio. Hay dos términos que aparecen aquí que me gustaría que los distingamos. Es el término necios o fatuo. El término necios y fatuo. El término necios es racá y fatos es moros. Son términos cotidianos de abuso contra la integridad de la persona porque atacan su carácter y su identidad. Bruce, que es un erudito, dice que racá expresa menosprecio por su cerebro y moros por su corazón. Eso dice Rus. Pero vamos a concentrarnos al primer término, que es racá. Racá es el término que puede traducirse necio, por eso cualquiera que llame racá a su hermano. Pero puede ser necio, indigno. Hay una traducción que lo traduce como imbécil, cabeza vacía o cabeza hueca, externa, una debilidad mental. Ninguno que tiene el Espíritu o a Cristo puede llamar fatuo a un hermano que tiene también el mismo Espíritu. Ahora, Juan Crisóstomo dice: no consideres como cosa pequeña el llamar a tu hermano necio, pues que le quitas prudencia y entendimiento, por los cuales somos hombres y nos diferenciamos de los animales. En otras palabras, lo que se está haciendo es, lo estás rebajando a un animal, y a veces hasta menos que un animal, quitándole su dignidad de humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Racá, dice el pseudo Crisóstomo, interesante, esto sí es muy interesante. El pseudo Crisóstomo dice que racá era una palabra vulgar entre los judíos, la cual pronunciaban no por ira ni por odio, sino por algún movimiento vano. Es decir, con un ademán de las manos o del cuerpo se hacía este insulto, dice el pseudo Crisóstomo. Es decir, algún ademán. Bueno, es que de por sí los seres humanos, si no existe una palabra para insultarte, van a inventar un movimiento. Y hay que formas, no sé, de movimientos que ustedes seguramente se están imaginando en su mente y están viendo que racá, según este pseudo Crisóstomo,
pues se refiere a algún ademán que, aunque no se pronuncie, solo el mero hecho de hacer ese ademán, ya estás insultando a tu hermano. Y con esa parte, dice que es Raca, dice el Pseudo Crisóstomo, pues ya estás siendo reo de un juicio, o sea, de 23 personas, jueces que te van a juzgar. Luego, la palabra que sigue allá, que ni llames fatuo a tu hermano. Y hay la palabra fatuo que es interesante, moros. Moros es la palabra que sigue. Es una ira que consiste en maldecir a alguien deseando su muerte. Es un reproche de su condición moral y espiritual. Es acusar a la persona con vamos a decir, de una mancha que es penado con la muerte. Moros es acusar a alguien de muerte y desear su muerte sin evidencias, destruyendo su reputación moral, ensuciando su nombre. Por ejemplo, acusándolo falsamente de blasfemo o de un pecado que era castigado con la lapidación, como la acusación de los fariseos contra Jesús y sus seguidores en Juan 7:47 al 49, que incluso, fíjense cómo dicen en el 7:49 de Juan, dicen los fariseos: esta gente no conoce la ley, son unos malditos. Y la palabra ahí, malditos, es dignos de aplicarle la pena de muerte. O sea, es que ellos lo que estaban pidiendo es la pena de muerte para ellos. Y aquí se usa, en este contexto es donde se usa el gehenna de fuego. Quien utiliza esa palabra y desea la muerte de otra persona injustamente, ya queda expuesto. La palabra expuesto es un término legal, Expuesto es un término legal de condenación. Queda expuesto al gehenna de fuego. ¿Por qué? Porque los cuerpos de los criminales ejecutados eran echados al basurero fuera de Jerusalén, conocido como el Valle de Gimnón, que es una figura de los fuegos del infierno que jamás se apagarán, porque los judíos idólatras apóstatas ahí quemaron a sus hijos. Y semejantes, pero en mayor grado, será el castigo de esos apóstatas que quemaron allá a sus hijos. De ahí que todo apóstata era lapidado y enviado su cuerpo al gehenna, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el blasfemo, era apedreado y puesto su cuerpo en ese lugar. Si alguien acusa a alguien injustamente de muerte y es condenado por los hombres, ese acusador falso será condenado por Dios en el infierno de fuego. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Si alguien acusa a alguien injustamente, lo calumnia en un tema que lo va a llevar a la pena de muerte, y esa persona es muerta por una calumnia, esa persona que calumnió va a ser enviado al fuego eterno. Debe distinguirse cuidadosamente del Hades, del que no se dice castigo eterno. Moros o fatuo se traduce también como insensato, cabeza dura, absurdo, ignorante, pero la traducción es sin gracia. O sea, es un maldito. Esa es la palabra. O sea, que lo que merece es la pena. ¿Por qué? Esta palabra viene de mysterium, cuya raíz es muo, que es cerrar la boca, secreto, misterio, silencio, impuesto por iniciación en ritos religiosos. Es decir, que cuando alguien le llama fato, lo estás acusando que pertenece a una secta de misterio. Por lo tanto, es un hereje, es un blasfemo, es un apóstata y merece ser apedreado. Eso es lo que se... Mira, ojo con esto, porque la palabra fato aquí no es cualquier... de modo que podría interpretarse como una calumnia de tipo espiritual, atribuyendo a su hermano pertenencia a una secta, como lo de que los fariseos decían de Juan: demonio tiene, decían de Juan en Mateo 11:18, y de Jesús, que decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. De modo que lo estaban clasificando como un hombre que es un apóstata y que merece ser apedreado. De hecho, es posible que la palabra sea una transliteración de la palabra moré. Moros, una transliteración de more
o apóstata, que es mencionado en el Salmo 78:8 y en Jeremías 5:23. ¿Y cuál era el destino de ese apóstata? Ser apedreado de muerte. O sea, el grado preciso de sentimiento poco santo hacia nuestro hermano que se expresa en palabra racá y moros, no es necesario explicarlo mucho, ya que cada lugar y país tiene su infinidad de palabras. ¿Sí? Mira, una lista grande. Si hacemos un catálogo, sobre todo los mexicanos aquí, hay una lista para todos, para insultar a todo mundo. ¿Dónde quieres irte? ¿Quieres irte en Mérida? ¿Quieres irte en Alvarado, Veracruz? Donde quiera que vayas. Mira, cada lugar tiene sus propios. Tal vez no te conozcas palabras del diccionario, pero seguramente que te sabes un insulto. ¿Vas a aprender inglés? Lo primero que te aprendes son los insultos. Es que cada cultura tiene su lista de insultos. Y el Señor usó la fraseología correspondiente en sus días para denotar la falta de respeto y desprecio hacia un cristiano, suficientes para condenar un sentimiento cuando manifiestan las palabras altisonantes, groseras, malcriadas. Y de hecho, ya antes de las palabras, es condenable el malvado sentimiento llamado ira, porque esas palabras fueron productos de la ira que está dentro de la persona. A muchos les parece demasiado fuerte, dice Crisóstomo, esto de padecer por una sola palabra, una pena tan grande, por lo que algunos dicen que esto se expresa de manera hiperbólica, es decir, que están exagerando este pasaje. Pero, dice Crisóstomo, me temo que interpretando mal estas palabras y pensemos que solo es una hipérbole, suframos ahí el último suplicio. No creo, dice él, que esto es duro, porque la mayor parte de las penas y de los pecados proceden de las palabras. Las palabras insignificantes inducen muchas veces al homicidio y han destruido ciudades enteras. Vean cómo habla. Por eso es que dice en Apocalipsis 16, 3 espíritus de mundo a manera de rana, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, porque ¿qué es lo que sale? 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Por qué? Porque son la lengua que van a los reyes de la tierra para reunirlos. Eso es lo que hace la lengua. La ira contiene la semilla del homicidio. Las palabras insultantes contienen el espíritu del homicidio. Voy a volver a repetirlo. La ira contiene la semilla del homicidio. Las palabras insultantes contienen el espíritu del homicidio. Y las maldiciones contienen el deseo del homicidio. De modo que la progresiva intensificación de los crímenes del homicidio que aquí aparecen y que no lo explicaban los rabinos, exigen grados de castigo: juicio, Sanedrín y Gehenna. Por eso es que el que tiene esos sentimientos será reo de juicio. El que expresa las palabras de necio, insultos, será culpable ante el Sanedrín. Pero aquel que desea la muerte de su hermano injustamente será culpable en el Gehenna, del juicio del Gehenna. Interesante esto, porque ahora el Señor está presentando el Evangelio. Aquí en este versículo 21 y 22 está presentando el Evangelio como lo hace en cada uno de los ejemplos. Está diciendo: la santa ley de Dios escudriña los corazones sobre él. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Había sido reducido a un mero empaparse las manos de sangre. Si no se empapaba de sangre las manos, no aplicaba esta ley: no matarás. Tenías que venir con tus manos llenas de sangre para que se aplique la prueba de que ya has matado. Habían reducido este mandamiento a un mero hecho externo, a un mero asunto criminal, a un mero acto exterior de quitarle la vida, de asesinar a una persona, literalmente. Sentenciados por tribunales humanos inferiores. Era todo lo que se hacía en esa ley. Existía no solamente en el pueblo de Israel, en todas las leyes, en todos los pueblos principales. En el caso de los judíos, el interior del templo
Allí es donde Deuteronomio 16, 16 al 18, cuando dice no te presentarás a mí con las manos vacías, se presentaban en el tribunal. Y en el versículo 18, Deuteronomio 16, 18, muestra que había esos tribunales compuestos por 23 jueces que eran los que analizaban, dirimían estos asuntos. Pero se olvidaban, ¿saben de qué? De la ley de Dios. Porque si estos jueces declaraban inocente al culpable, ya se acabó todo. Pero se estaban olvidando que en ese no matarás había una ley de Dios, y por lo tanto el juez en esa ley es Dios. No solamente ese grupo que estaban representando, ilustrando la ley de Dios, solo la ilustraban, pero no era la ley de Dios. Ahorita estamos ya entrando, A los antiguos les enseñaron que el quebrantar la ley mosaica en un punto externo como el homicidio llevaba irremediablemente al juicio ante esos 23 ancianos. Pero ahora el Señor les advierte que hay 3 juicios al que se puede llevar al quebrantar una ley en el corazón. Primero, el que se enoje es culpable del juicio personal ante Dios, en contraparte con los 23 miembros del juzgado en el Sanedrín o en el templo. 2, el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio divino, en contraste con la Suprema Corte, que eran 71 miembros del Sanedrín. Y el que diga fatuo, aunque nadie lo juzgue aquí sobre la tierra, será expuesto al... Sí, porque el que diga fatuo, el que calumnie y desea la muerte a una persona, puede ser que logre su objetivo y lo condenen a muerte. Pero ¿saben qué? No quedó impune ese castigo. Será expuesto al infierno por el mismo Hijo al que se le entregó todo el juicio. Así que los 3 castigos se refieren claramente aquí a la retribución divina por violación de este solo 6º mandamiento: no matarás. Aquí se expresa en alusión a los tribunales judíos, pero la intención del Espíritu Santo era referir todo, lo material como lo espiritual. Se estaba hablando de la justicia divina, pero ellos no lograron entender que ese versículo estaba hablando de la justicia divina, de la cual nada hablaban los rabinos de este pasaje. Solo decían, será culpable de muerte si hay acusación de 2 o 3 testigos, y si no, pues ya queda libre. Pero no veían el sentido espiritual de la ley de Dios. El juicio más bajo en el interior del templo eran de 23 miembros. Pero el Sanedrín era el juicio más alto que reunía en Jerusalén la Suprema Corte de 71 miembros. Y el Gehenna es una referencia a las afueras de la ciudad, al sureste de Jerusalén, donde Acaz, recuerden esto, introdujo el culto al dios pagano Moloc, al que ofrecían sacrificios de niños, según de Crónicas 28:3, aludiendo al valle del hijo de Himnón, según Josué 18:16. Donde los hijos sumidos en idolatría llegaron a quemar a sus niños, los hijos de Israel, ofreciéndolos a Moloc en los lugares altos de Tofet. A consecuencia de lo cual, el buen Josías, acuérdense esto, profanó ese lugar para evitar la repetición de tales abominaciones, declarándolo un lugar maldito. Desde ese entonces, los escritores judíos afirmaban que se mantenía un fuego ardiendo en ese lugar para quemar la basura, toda suerte de desperdicios de la ciudad. Mientras el castigo final de los malvados se describe en el Antiguo Testamento mediante una alusión al valle de Tofet o Himnón. Isaías 30:33 y 66:24 lo utiliza precisamente para ejemplificar ese castigo de los malos, ya que es una referencia en la mente del pueblo a todo lo que es inmundo, a todo lo que es maldito, lugar donde todo lo inútil y lo malo se destruiría. Por lo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, ahora usa ese ejemplo, citando a este profeta evangélico para que advierta de las terribles consecuencias de violar la ley de Dios. En la ley de Cristo no solo se advierte el peligro de ser llevado a un tribunal humano, que es lo que hacía la ley mosaica, lo limitaba todo. El no matarás solo se dimire dentro de un tribunal humano, sino que ahora
les da herramientas para evitar el día del juicio de Dios, cuando se juzgarán todos los asuntos de los hombres, porque algunos se les revela ahora su maldad y su pecado, algunos no, hasta el día del juicio. El Sanedrín y la Suprema Corte son terrenales, pero la advertencia en la ley de Cristo incluye un juicio personal para evitar ser juzgados en el tribunal humano y finalmente ser sentenciados en el castigo eterno. De modo que yo os digo, pero yo os digo, es el yo os digo cuando él dice, pero yo os digo. Él está diciendo, yo como legislador, yo como juez, el cual había sido quitado y puesto a un lado. El juez, escuchen esto, el juez del mundo, el que creó esta ley, el que les entregó esta ley del sexto mandamiento de no matarás, fue excluido de su propia ley. Pero él dice, yo les digo que esto no puede ser limitado solo a los jueces humanos y terrenales. Entra en acción el verdadero juez, el verdadero legislador. Voy a hacer la paráfrasis para que se den cuenta de qué es lo que el Señor está diciendo en esta expresión. En esta expresión la paráfrasis sería así: por siglos les han enseñado que el sexto mandamiento, por ejemplo, se quebranta solamente por el homicida, y que juzgar tales casos es la única tarea de los tribunales reconocidos. Pero yo les digo que este mandamiento es quebrantado aún por una ira sin causa, que no es más que un brote de odio, y ese es un homicidio incipiente, como lo dice en 1 Juan 3:5. Así que este mandamiento empieza a quebrantarse en los sentimientos internos ocultos al ojo humano, pero no al ojo divino. Luego de ello, se extiende a las palabras movidas por el sentimiento de odio, desde las más simples hasta las más envenenadas, que son arrojados al hermano. Ahora bien, del mismo modo en que hay gradaciones en los tribunales de justicia humana y en las sentencias que se pronuncian de acuerdo a los grados de criminalidad, del mismo modo, el trato jurídico que recibirán ante el tribunal divino los que quebrantan este mandamiento será de acuerdo con su criminalidad verdadera, en la presencia del juez que escudriña los corazones. Evitando el homicidio, no se soluciona el problema, sino eliminando la actitud fundamental y originadora, que es el odio en el corazón. Lo que dice, hay que limpiar el corazón antes que resulte en pecado abierto. En mi reino no debes siquiera tener pensamientos homicidas. Eso es lo que está diciendo. Vean qué interesante la comparación de la interpretación rabínica de la ley mosaica y el evangelio de Cristo. No solo entonces será juzgado el acto externo del asesinato, sino la elección interna de la ira que lo genera. No basta solo con no cometer el asesinato. No se debería ni tener pensamientos contra el hermano. Para Jesús los pensamientos son tan importantes como las obras. No solo las acciones externas van al juicio, sino que también los pensamientos internos van al juicio. Irán a juicio no solo las acciones externas, sino también la ira interminable que allá aparece. Recuerden, ira interminable, el habla despectiva y la calumnia ligera. O sea, podemos parafrasear más sintéticamente esto de esta manera. Los rabinos les enseñaron que el asesinato está sujeto al juicio, pero yo les digo que aún la ira está sujeto al juicio divino. Fíjense, no solamente el asesinato, sino la ira. Para el mundo es una buena persona quien no asesina a alguien jamás, no llena sus manos de sangre. Pero entonces ya no está sujeto al juicio. Pero yo les digo, dice allá, Jesús mira las intenciones del corazón, hasta descalifica a las personas que tienen un mal deseo
Le preocupa el pensamiento de una persona, la salud espiritual de la persona. De ahí que es real la lucha interior. Pero solo Dios puede hacer ese juicio y todos somos culpables en algún modo. De ahí que solo Él puede salvarnos. Fíjate qué interesante lo que está diciendo la ley predicada por los fariseos. Presentaba a un Dios tuerto que solo mira lo externo. Y hay mucha gente que predica un Dios tuerto. Un Dios que solo ve lo externo, pero no mira lo interno. Pero no alcanza a mirar lo profundo del corazón o del interior para emitir un juicio. Pero el Evangelio de Cristo restaura el concepto de Dios y confronta al hombre que piensa que por guardar exteriormente la ley será justificado ante Dios. Pero sus ojos, como llama de fuego, miran lo profundo del corazón y consideran culpable al hombre que viola la ley de Dios. Ya que ese concepto de desfigurar a Dios y no reflejar la imagen de Dios, que es el amor, porque Dios es amor, y la ira no refleja, la ira injustificada o la manifestación de odio es una falta de santidad que no es aceptada en su presencia. De ahí que lleva a una corte local y al concilio judío o Sanedrín supremo de la tierra. No esperen que su hermano encolerizado dé el paso a demandarlo. Hágalo usted en su corazón, dice el siguiente ejemplo. Bueno, una actitud puede ser tan pecaminosa como un acto. De ahí que la ira es tan pecaminosa como el asesinato. Y la mirada lujuriosa tan pecaminosa como el adulterio. Los pecados corporales son graves para el cristiano porque se hacen mal uso del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En el juicio todo es juzgado. Es juzgado nuestras palabras, nuestros actos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestra personalidad. Puedo dar texto de todo lo que estoy mencionando. Lo más importante son nuestras motivaciones con amor y la fidelidad hacia Dios. Ahora, ¿qué es todo esto que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque la final condenación en este contexto es el infierno. Oscar Cocón, muchas gracias. Ramán dice, Salomón, Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, pues estamos aquí haciendo este comentario. Fíjense que es interesante porque el contexto en el que él habla del infierno es en el contexto de la ira. ¿Cómo es que la ira puede ser llevada hasta el infierno de fuego? O sea, a ese lugar que anunciaron los profetas y que compararon el destino de los malvados, los profetas, a ese lugar puede llevar. El Gehenna de fuego, al que alude, es el concepto clásico judío de Gehinom, lo opuesto al paraíso. Había dos teorías entre los maestros judíos sobre ese castigo, una que aludían mediante esta metáfora. El Gehinom era una metáfora del castigo eterno, así lo utilizaban los rabinos, como una metáfora del castigo. Ya sea dos teorías, aquellos que decían que los malvados ahí serían consumidos por fuego y aquellos que decían que serían torturados eternamente. Pero en cualquier caso era una metáfora, el Gehinom era una metáfora del castigo eterno. Interesante porque se habla de el infierno, Eichheman. El infierno es, en el griego es Eisto Purtu Hainiom, en el infierno de fuego eterno. Y Ton puros a Tengenan, en el infierno de fuego, como en 18:9 de Mateo. De ahí que hay un infierno para el cuerpo y el alma en el mundo eterno. Y es indudable y categóricamente enseñado por el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 10:38. Este pasaje, en el pasaje paralelo de 5:29 y 5:30, que aquí lo voy a explicar, a ver si me da tiempo mañana, les voy a explicar sobre el tema del adulterio. Y en ambas ocasiones se usa ser echado al Gehenna, pero aquí en 18:8 se utiliza el sinónimo de fuego eterno. Interesante esa palabra, que el Gehenna tiene un sinónimo de fuego eterno en Mateo 18:8. Hay otros términos comparativos que usa el Señor para describir esta realidad escatológica a sus oyentes, como horno de fuego, tinieblas, azufre, llanto, crujir de dientes. Y Juan usa en Apocalipsis el término lago de fuego. Las penas del alma serán espirituales, pero no menos cierta. Además, el infierno
viene para los condenados luego de la resurrección del cuerpo físico. Eso lo expliqué incluso en la introducción, lo pueden ver. El alma no puede matar después, dice en Marcos 10:38, como dice Lucas, su pasaje paralelo. Después no tiene más que hacer, dice Lucas 12:4. En otras palabras, lo peor que un asesino le puede hacer es matar su cuerpo. Pero esa no es la peor tragedia. La peor tragedia es ser lanzado al infierno. Lo peor no es la separación del cuerpo y el alma, la muerte física, sino la separación de Dios o la muerte eterna, que debe de ser evitada a toda costa. Vuelvo a decir, la separación es la muerte eterna. Aquí la palabra Gehenna procede del hebreo gen, que es ben o bené, que es hijo. Gimnón, juntos quiere decir valles del hijo o de los hijos de Hinnón. Transliterado al arameo es Gehenna. Así que la palabra Gehenna es una palabra aramea, pero viene del hebreo Gen Hinnom. O sea, valle de los hijos de Hinnón. Y se traduce en el arameo, se translitera como Gehenna. Y la traducción al español es infierno, no Hades. Hades es otro término que ya vimos, ya distinguimos de la palabra que aquí es Gehenna. En el lugar del valle de Hinnón, donde se había ofrecido sacrificios humanos según Jeremías 7:31, y donde la quema continua de basura lo hacían una ilustración apropiada del lago de fuego que menciona Marcos 9:44, Santiago 3:6 y Apocalipsis 20:14. O sea, es una ilustración del lago de fuego. Por eso la referencia ya es ilustrativa y esto es analógica. De la misma manera que el valle de Hinnón era la basura o el basurero de Jerusalén, así el Gehenna, el infierno, ese lago de fuego va a ser el lugar de castigo eterno, donde se va a tirar toda la basura. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Es la comparación. Vuelvo a decir, ¿cuál es la comparación que ahí vemos, la analogía? Que de la misma manera como el valle de Hinnón era donde se tiraba toda la basura de Jerusalén, afuera de Jerusalén, así también estos serán lanzados al fuego de afuera, fuera de la presencia de Dios, porque eso es, el castigo es fuera de la presencia de Dios. El lugar de castigo eterno era tomado el Gehenna como una ilustración visible para la gente y que pueda entender qué va a ser el castigo eterno. Entre los escritos posteriores llegó a significar el lugar de castigo para los pecadores. Incluso en la Asunción de Moisés 10:10 y en segundo de Esdras 7:36, los apócrifos, también se habla de la retribución eterna en Judith 16:17, en Salmos de Salmón 3:13, y hay otras referencias al castigo eterno en escritos del judaísmo del segundo templo, como Rosh Hashanah 16b y 17a, en Baba Messi a 58b, Mishnah Edutó 2:10, Sabiduría de Salomón 16, 13, 14, Cuarto de Macabeo 13, 14, 15. O sea, hay muchas referencias dentro del judaísmo del segundo templo. Así que el castigo mencionado para la traducción de infierno es una alusión al valle de Hinnón. Ya lo hemos mencionado, el cual los judíos, al estar sumidos en idolatría, llegaron a quemar a sus hijos y a consecuencia de ello se profanó el lugar y se volvió un basurero. Según los escritores judíos, desde esa época en adelante se mantenía un fuego prendido para consumir la basura y toda suerte de desperdicio. El Antiguo Testamento, el castigo final de los malos sobre la tierra, se describe en alusión al valle de Tofet, es decir, tomando como ejemplo eso. Y Jesús cita las descripciones del profeta Isaías y lo traslada al castigo eterno. Así que el ejemplo comparativo de Jesús de Gehenna para referirse al fuego del infierno no es extraño si se toma en cuenta las comparaciones a partir de lo conocido para enseñar una realidad espiritual venidera desconocida para los oyentes. O sea, utiliza el lenguaje humano para darnos una idea del mundo venidero. Entonces dice, el infierno actual, entonces, ¿dónde está el diablo y sus demonios? Entonces es destino del lago de fuego que haya esto. Ok, muy bien. Al hermano, es una interesante pregunta que es muy frecuente, ¿no? Dice allá, ¿dónde está? El infierno todavía está vacío en este momento. Es un elemento escatológico del destino final.
no hay que confundirlo con Hades. De antemano ya había dicho que Hades es un lugar temporal, sí, de sufrimiento, pero es interesante porque el concepto de Hades, cuando tú analizas y profundizas el concepto de Hades, te das cuenta que en Hades es el lugar de los espíritus que han partido, pero que incluye el lugar de tormento y que incluye el seno de Abraham. Claro, en este momento, después de la ascensión de Cristo, hay una diferencia porque se ensancha ese Hades y el lugar de que van todos aquellos que mueren en Cristo es en la presencia de Dios. Hay un cambio. No es el momento de explicarlo, pero sí para decir que Hades no es el lugar definitivo, ni siquiera es un lugar de castigo final, sino que es temporal y del Hades se va a salir. Por eso dice, el Hades entregó sus muertos. ¿Por qué? Porque el Hades va a ser lanzado al infierno o Gehenna. No hay nadie en este momento en el infierno. De hecho, el primero que es lanzado en el infierno serán lanzados vivos al lago de fuego, que es el infierno, es el lago de fuego. Van a ser el falso profeta, el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos. Ni siquiera el diablo. El diablo todavía no va al infierno hasta después del milenio en el juicio final. ¿Por qué? Porque durante el milenio es atado en el Tártaro. No es lanzado al lago de fuego o al infierno eterno hasta después del milenio. Esto es algo muy importante. Es interesante también entender que, por ejemplo, en el Hades se va inmediatamente después de la muerte y es en el alma solamente. Por eso, por ejemplo, en el Salmo dice, no dejarás mi alma en el Hades. No dice en el infierno, no dice en el lago de fuego, porque el Señor Jesús no fue al lago de fuego. En el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, se refiere al cuerpo, pero el Hades va el alma. Pero en el infierno, según Mateo 10:38, dice, témele aquel que puede destruir cuerpo y alma, porque es después de la resurrección, no es después de la muerte, es después de la resurrección, en el infierno, que es Gehenna. Vuelvo a reiterar eso. Así que bueno, pues ahí está. Interesante este tema. Actualmente entonces está en el Hades. Muy bien. El infierno actual entonces, ¿dónde está el diablo y los demonios? Entonces distinto al lago de fuego. Exactamente. Que allá estará, parece ser Satanás, y que por cierto es mitológico. Es decir, a ver, déjame ver. Déjeme leer bien para ver si podemos apoyar. Que allá estará parecer ser Satanás, que por cierto es mitológico decir que el diablo y sus demonios están ahí como son dueños del infierno, torturando a los que van al infierno. Definitivamente eso es algo mitológico, no tiene sustento en la escritura, como que para que ellos son demonios no les afecta. Exacto, es un buen punto ya que está tocando allá Oscar Cocón, buen punto. Le voy a decir por qué. Porque de hecho el infierno, según Mateo 25, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero recuerden, aquí no estoy hablando del lugar de tormento. De hecho, los demonios que están encarcelados están en los lados del abismo, que es el Tártaro. En el Tártaro están. Es algo muy importante entender, o sea, diferenciar entre el Tártaro dentro del Hades. Pero eso no es el lago de fuego ni es el infierno. El infierno todavía es un elemento futuro, recuerden. Muy bien, así que es buen punto lo que menciona, porque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, para que ellos sean atormentados. Sí, seres espirituales. De ahí que, aunque los sufrimientos van a ser espirituales, van a ser reales también. Es algo muy importante. Los términos que aquí se utilizan, recuerden que habla de una realidad escatológica. Por ejemplo, horno de fuego, tinieblas de afuera, azufre, llanto, crujir de dientes. Usa lago de fuego, usa Juan. Que es interesante. Las penas del alma serán espirituales, pero no menos ciertas. Además, el infierno es luego de la resurrección del cuerpo físico, que aquí la palabra es Gehenna, que se traduce al infierno, pero también lago de fuego. Juan utiliza limentu pirus, que es lago de fuego. Así que bueno, ahí está. Creo que ahí
es que hasta cristianos evangélicos mencionan que hay demonios en el infierno torturando a los que mueren, pero ese es un mitológico. Sí, definitivamente tiene que entenderse como mitológico porque no hay pruebas en la escritura de que así sea. En todo caso, vuelvo a decir, los demonios que están encerrados en el abismo se encuentran encerrados, en los lados del abismo están encadenados porque son peligrosos. Incluso algunos de ellos van a ser soltados, Apocalipsis 9, por un breve tiempo. Así que es algo muy interesante. Gracias por ese comentario, Oscar, que es pertinente, ¿no? Bueno, si no tenemos más preguntas, recuerden que estuvimos hoy hablando acerca de la primera mención de Cristo en el infierno. Para mí es muy importante la primera mención porque lo muestra en el contexto de la ira. ¿Hasta qué punto puede la ira llevarte al infierno? Esto es algo tremendo, porque lo que quebranta es la ira. Quebranta el sexto mandamiento, que es no matarás, y que tiene que ver con la integridad de las personas. Aquí, bueno, mañana, si me da tiempo, voy a subir la segunda mención que hace Jesús del infierno. Son 2 menciones más que hace, las hace seguidas, y lo hace en el contexto también de la infidelidad, el adulterio o la lujuria. En ese contexto de la lujuria menciona la segunda vez el término infierno, y yo lo voy a mencionar, pero ahora manejamos el primero, que es en el contexto de la ira. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Vuelvan a ver los que gusten, y de esta manera sé que van a encontrar muchísima información, sobre todo en el tema de los 3 juicios que ahí se mencionan, ¿no? Porque hay 3 juicios claramente mencionados, que es el juicio desde la ira. Hay una tribuna en la que el Señor te hace juicio, así como ellos esperaban a que maten a la persona, ¿no? Desde el momento en que está la ira, te hace juicio Dios. Y en segundo, cuando expresas palabra, viene el otro tribunal mayor, que es 71. Y yo lo hago así, ¿no? Primero es juzgado por 23 jueces, después por 71 jueces, y después por el juez mismo, que es Cristo, quien lanza en el infierno a las personas que no manejaron correctamente la ira. Bueno, pues ahí está. Que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Saludos aquí desde Cozumel. Y estamos pendientes. Si no hay ninguna pregunta, ninguna aportación, vámonos. Saludos, mis amigos, mis hermanos.